Muy buenos días, nuevamente estamos en Cambio en el Debate. Hoy tenemos la grata visita de dos estimados amigos, abogados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los dos, uno es el licenciado Miguel Ángel Torres Reyes, que ha tenido experiencia administrativa, directiva y profesional. Él tuvo la especialidad y impartió la maestría en Administración de Justicia, ofertada por el convenio con el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ha sido secretario particular del propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia y ha impartido cursos de Derecho Laboral Burocrático en planteles sociales de GETI, ubicado en los estados de Chihuahua, Guerrero, Distrito Federal y Michoacán. Pues Miguel Ángel, muy buenos días. Gracias por tu atención de acompañarnos en esta mañana, en donde está también con nosotros tu viejo condiscípulo, es el licenciado Francisco Mora Montaño. Él es también, como yo la indicaba, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él tiene también una especialización en Derecho en la Universidad de Salamanca, en España, estudios de posgrado en la propia Facultad de Derecho y con especialidad en Ciencias Penales. Cabe señalar que tienen un prestigio solidarizado aquí en el Estado, son muy conocidos por su eficiencia, por su honestidad política y por su honestidad profesional. Así que Francisco y nuevamente Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa Cambio en el Debate. Amigos, pues estos últimos días ha habido una revolución periodística en torno a las modificaciones al artículo 123 que se ha dado recientemente en la Cámara de Diputados y que en esta semana seguramente culminará con la aprobación por la Cámara de Senadores. La gente, en el caso particular, yo mismo me pregunto el por qué tanto cuestionamiento de esta ley, cuando veo uno en comportamientos muy disímiles en la propia Cámara de Diputados que nos hacen pues pasar a una etapa prehistórica, ¿no? De pleitos, de dificultades, de no entendimiento y de imposiciones. Por una parte, el propio Partido Revolución Institucional expone públicamente a través de los medios las causas favorables o los motivos por los cuales aprobaron mayoritariamente esa ley. Y bueno, aquí yo tengo 10 puntos que voy a leerlos rápidamente, que dice, bueno, esta ley la aprobamos porque es una ley que protege a los trabajadores, es una ley que tiene equidad en el género, es una ley que protege también al menor, es una ley que tiene o que va a dar transparencia sindical y rendición de cuentas, es una ley que impera o promociona la democracia sindical, es una ley que fomenta al empleo, que da capacitación, adiestramiento, productividad y competitividad a los trabajadores, amplía la protección laboral, mejora la regulación del trabajo y sobre todo en lo que hemos conocido últimamente, un término nuevo y más ajeno a los que no somos abogados, que es el outsourcing. Y en fin, da certeza jurídica a trabajadores e inversionistas. Y todas estas bondades que dice el Partido Revolucionario Institucional, que lo trae consigo esta ley, pues la oposición dice todo lo contrario. Y entonces los que estamos en medio, los lectores, los ciudadanos común y corrientes, pues no sabemos quiénes tienen la razón, si efectivamente es muy buena, y si es muy buena, ¿por qué tienen que aprobar esa ley en forma arbitraria, como si estuvieran en una tribuna de toros, con un desastre, en fin? Así que pues yo comenzaría con el licenciado Miguel Ángel. ¿Cuál es tu opinión y alguna orientación que nos puedas dar? Con mucho gusto, mi estimado Samuel. Primeramente quiero agradecer la honrosa invitación que me hace Cambio de Michoacán y aquí nuestro estimado amigo Samuel Maldonado para participar en esta mesa de análisis y doblemente honrado por compartirla aquí
mi estimado colega Francisco Montaño, que nos conocemos desde mucho tiempo, es un abogado de mucho prestigio y él está aquí en esta mesa de análisis. Yo creo que va a enriquecer con sus puntos de vista. En primer término quisiera comentar así brevemente que yo fungí como secretario de la presidencia del Consejo del Poder Judicial y estando en esa valiosa oportunidad también contribuí como parte de una comisión académica para formar la especialidad y ahora maestría en impartición y administración de justicia. Hecho este comentario, paso a lo siguiente, de acuerdo a tu pregunta, mi estimado Samuel. Yo creo que este tipo de mesas de análisis o cambio en el debate, como se le llama, contribuyen para que la sociedad esté debidamente bien informada, porque efectivamente lo que dice a veces la misma prensa, los puntos de vista, el ajetreo político, de acuerdo a las posturas ideológicas de cada uno de los institutos que conforman la vida política nacional y los actores políticos, a veces son posturas pues de publicidad, hay que decirlo con claridad. ¿Qué es lo que pasa? Yo me gustaría que mi comentario va en ese sentido. La reforma laboral se encuentra en un proceso, está en un proceso apenas. No podemos hablar ni de bondad de la reforma laboral, porque no estaríamos hablando a priori, porque está en un proceso. Yo la clasificaría, a lo mejor opinión de Paco, en dos etapas. La primera etapa en 3 pasos. El primer paso ya se dio, pero apenas el primer paso de 2 etapas. Primer paso, ¿cuál? Que la Cámara de Diputados, como parte del Congreso de la Unión, ¿sí? Apruebe una serie de reformas. El segundo paso es que ese proyecto ya aprobado por la Cámara Baja se turne, que es lo que está sucediendo actualmente, a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, y los senadores también podrán hacerles modificaciones, ¿sí? Claro, también cabe la posibilidad de que aprueben como va el proyecto remitido por la Cámara Baja. Sin embargo, ahí puede haber modificaciones. Entonces, y aún así todavía viene el tercer paso de esa primera etapa. El tercer paso es que el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene también la facultad, conforme al artículo 72, inciso B, de hacer observaciones. Tienen 30 días naturales, una vez que le remite el Congreso de la Unión, vamos a decir, la ley aprobada, la reforma laboral, en este caso, pensemos que así fuere. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene 30 días, tendría 30 días, y lo tiene conforme a la Constitución, para hacer observaciones y regresar todavía ese proyecto. Entonces, esa es la primera etapa. Déjame nomás brevemente hablar de la segunda etapa. Pensemos que se promulgue ahora sí que la reforma laboral por el Poder Ejecutivo, porque hasta que se promulgue cobra vigencia. Por todo lo que se ve, se tiene previsto que en el 2013 México tenga una nueva ley laboral, una ley laboral reformada, ¿sí? Que implica una serie de cambios. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los cambios que se vienen aprobando en ese primer paso. Y la segunda etapa es algo muy importante para mí, es que ya una vez promulgada la ley, la norma, esa norma sea aplicada correctamente, sea aceptada tanto por los patrones y los trabajadores. Y ahí en esa segunda etapa todavía, mi estimado Samuel, mi estimado Paco, se daría todavía la interpretación de los tribunales sobre la nueva norma. Y estaríamos a partir de unos meses y hasta años creando jurisprudencia por parte de la Corte. Entonces hasta ahí podríamos decir, llegar a esto. Pero bueno, el asunto es que
dicen que el que se quema con leche hasta el jocoque le sopla. El asunto es que los mexicanos hemos observado durante muchos años que cuando se dan estos mayoriteos en una cámara, pues la otra ya no hay ningún problema, ya sabemos que se va a autorizar, y máxime cuando esta ley es producto de una iniciativa presidencial, que se le brinda, que la da Calderón y que la acepta el próximo presidente. Entonces, el problema no es si, es decir, efectivamente no se ha aprobado todavía en su totalidad, pero de que para allá va, pues para allá va, ¿no? Y el asunto es que sepa efectivamente la gente si esta es una ley que es de beneficio hacia el Estado o no. ¿Cuál sería tu opinión, Francisco? Mira, Samuel, yo coincido con el colega abogado porque, bueno, estamos en un proceso legislativo, se está haciendo una ley que no conocemos inclusive en su contenido y que todavía no culmina su formación. Necesitamos que concluya el trámite. Ahorita podemos aventurar cualquier situación, pero estaríamos solamente en el ámbito de la especulación. Tanto para los que dicen que todo es bueno como los que dicen que todo es malo. A lo mejor caeríamos en una cantinfleada que ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Y eso redunda en un absurdo. Nosotros primero necesitamos conocer el texto completo de la reforma, conocer el texto completo de la propuesta, y en su momento conoceremos el texto que se apruebe y entonces se podrán ya emitir juicios de valor. Ahorita todo redunda, tanto periodísticamente como políticamente, en el ámbito especulativo, porque tanto como puedan aprobar el Senado lo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, como pueda reprobarlo, puesto que se pueden hacer modificaciones, adiciones o simplemente como va, pero todavía no es una cosa que sucede, es algo que se está formando. Desde luego que va a traer una serie de controversias. El artículo 123 es una cosa prácticamente sagrada porque la fuerza trabajadora, los patrones, y hay intereses. Cuando hay intereses encontrados, pues cada uno tiene su propio punto de vista y cada quien quiere llevar, como se dice, agua a su molino. Habría que ver a dónde van esas aguas y a dónde se quieren llevar, pero ahorita todavía todo es especulativo. Sí, sí, en este orden de idea, efectivamente, bueno, no sabemos, todavía no hay una determinación final y todavía pasarán mucha agua por los ríos, ¿no? Sin embargo, siempre hay esa idea de que en el país se hacen reformas constantemente a la propia Constitución Política de la República Mexicana. Si nosotros observamos o leemos el contenido original de la Constitución del 17 y vemos cómo está ahora, pues han sumado páginas y páginas y modificaciones que cada legislatura, con el solo hecho de llegar, ya los que son integrantes de la misma ya quieren hacer modificaciones a las leyes, y entonces lo que era antes, bueno, pues inclusive la misma Constitución de 1917 cambió radicalmente la del 57, lo que era antes hoy ya no lo es, y el temor de que vivimos los ciudadanos es de que constantemente hay modificaciones y que estas modificaciones, por todos los rumores que se corren, es que van en sentido regresivo del desarrollo del país. Esa es la duda que se tiene, es la duda que tenemos nosotros, que yo tengo en forma particular, porque indiscutiblemente también que en estas modificaciones los diferentes actores que intervienen en los intereses de la misma, pues son contrapuestos. A mí me dicen es que estamos protegiendo al trabajador y estamos regularizando lo que llaman el outsourcing, ¿no? Es la contratación por fuera de las propias empresas, es decir, hay un contratista que contrata trabajadores y esos los alquila, prácticamente los alquila a las empresas particulares, como si estuviéramos en tiempos muy, muy lejanos, ¿no? Y a mí me parece que pues es beneficiar a un grupo
y que esos salarios que le pueden pagar a esta compañía de outsourcing, pues son salarios que le quitan a los trabajadores. ¿Cuál es una opinión en este sentido, ¿no? Desde esa óptica, mi estimado Samuel, desde luego, mira, que una reforma legal, ya sea en materia laboral, electoral, administrativa, civil, cualquier materia de derecho, puede, desde luego que va a traer consecuencias. Me quedé pensando en lo que tú comentabas hace un momento que quién envió la iniciativa. Mira, pues constitucionalmente las iniciativas de leyes, de reformas, la puede hacer el titular del Poder Ejecutivo, los senadores, los diputados, incluso las legislaturas de los estados, ¿sí? Yo creo que de quien venga la iniciativa, de hecho, pues al ser iniciativa no significa que debe ser ley, se debe discutir, analizar y discutir, ¿sí? Yo voy a hacer un comentario acerca, bueno, tú dices, ¿va a ser traer beneficios o perjuicios a la clase trabajadora? Yo me gustaría hacer aquí un comentario. Se habla de la modernización de las relaciones laborales con esta nueva iniciativa, ¿sí? O con esa iniciativa que ya está en proceso, ¿no? de aprobarse. Y modernizar, si vemos el diccionario, que pertenece a la época actual o existe desde hace poco tiempo. Eso es, así lo determina el diccionario, que pertenece a la época actual o que prevalece desde hace poco tiempo. Y vamos a un ejemplo que podría ser válido, a la mejor opinión de ustedes. La subcontratación. ¿Sí? Bueno, la subcontratación es algo que se ha venido practicando en México. No es nuevo, mi estimado Samuel, lo sabemos. Dos ejemplos voy bueno, más que ejemplo, dos hechos que pueden, se derivan en subcontratación o en la práctica, en la construcción. ¿Sí? Pues muchas obras se llevan a cabo por medio de personal subcontratado. Esa es una. En varias dependencias públicas, ¿sí? Hay trabajadores, por ejemplo, haciendo el aseo, y que no pertenecen a esa institución. Es más, traen su uniforme con otro tipo de logotipo de empresa. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está pretendiendo hacer? Bueno, regularizar esa subcontratación, acotar que el patrón no esté abusando, porque actualmente en algunos casos sí se abusa, porque entonces es una sustitución en la práctica de la relación de trabajo con los trabajadores, vamos a ir de planta, de base. Traen a alguien y esa persona lleva a cabo el trabajo que debería ser el trabajador o tener una promoción, un trabajador de ahí mismo de la empresa. ¿Cuál es la acotación que vamos a hablar en el proyecto que se está aprobando? Que se aprobó el sábado 29 por la Cámara de Diputados, que es apenas el primer paso para la reforma laboral. Bueno, que ahora la subcontratación, esos personas subcontratados no podría desempeñar labores que llevan a cabo los trabajadores de la empresa en general. Por ejemplo, un operario de una máquina. Entonces no pueden subcontratar para que venga una persona externa subcontratada para operar una máquina. Estoy hablando de un ejemplo en un departamento de producción. Tendría que ser una actividad diferente. Otro ejemplo, por ejemplo, que viene a adecuar, partiendo del término modernizar, ¿sí? El pago electrónico de salarios por vía electrónica. Actualmente se está haciendo, Samuel, pago, se está haciendo. Mucha gente va al cajero y cobra, ahí le depositan por razones de seguridad. Contrario a lo que dice la ley. Sí, entonces, ¿qué están adecuando pues la ley a la realidad? La subcontratación ya ha venido existiendo y se está practicando. O sea, yo creo que no debemos asustarnos por eso, porque eso ya existe. Habría que entrar al análisis si eso es bueno o mal. Bueno, eso es otra cosa. El pago Ahora, ¿de qué bondades se hablan? Bueno, el régimen de subcontratación, el artículo 15 proyectado, el que aprobó la Cámara de Diputados, habla de la subcontratación y la define como aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obra
obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia a favor de otra persona o empresa siempre y cuando no realicen tareas iguales o similares al resto de los trabajadores. Aquí acotan la subcontratación, porque actualmente los patrones, algunos, no hay que generalizar, abusan de la subcontratación. Abusan, evaden responsabilidades. Ahora, el artículo 35, que es, eso sí levanta ámpula. El artículo 35 proyectado, el que está ya aprobado por la Cámara de Diputados, que todavía no podemos decir que es una norma jurídica porque todavía no culmina su proceso legislativo, para que todavía tendría que promulgarse por el Poder Ejecutivo, habla de los periodos de prueba a 30 días. Para el personal, vamos a decir, de planta, y de 60 días para el personal de confianza. Personal a prueba por 30 días. Y establece que el patrón que contrata o el contratista puede decidir al final de los 30 días o de los 60 días sin ninguna responsabilidad si se queda o no, siempre y cuando demuestre o no la competencia que debe tener, las aptitudes. ¿Cuál es la crítica a ese artículo 35? Que no se define, y esperemos que la Cámara Alta, el Senado, pues estudie a fondo estos artículos, estos y todos los que van reformados, para que se regule lo que no se regula en esta reforma, en esta etapa que se encuentra, sobre los periodos de prueba, hasta por 30 días, es cuántos periodos de prueba puede haber. Entonces sí es importante. Porque entonces un patrón, agarrándose de así como está redactado el artículo, pues puede decir, 30 días y nuevamente otro contrato de 30 días, y así nos lo podemos llevar hasta indefinidamente. Pero sí se tiene que acotar. ¿Qué cosas o qué novedades puede traer? A mí me llama la atención. Yo, en principio, quiero decirte, Samuel y Paco, que yo como abogado, sí pienso que la ley laboral se debe reformar. Sí se debe reformar, se debe actualizar. Así como está, se necesita ver actualización. Eso sí, por ejemplo, desde luego, yo critico que no, que sí, se reforme es para mejorar, ¿no? Para mejorar. Debe ser ese el interés. Critico, por ejemplo, el que se acote nada más el trabajo por horas a mínimo 4 horas mínimo pueden contratar o sea que el patrón no va a poder contratar a una persona por 2 horas, 3 horas, mínimo 4 horas, y que se acote nada más que no debe ser, no debe pagarle, se debe acotar a lo del salario mínimo, que en este caso son 59.08 en Michoacán, pues serían 7 pesos por hora. Yo creo que la gente no está en contra de que no se reformen las leyes. Es decir, yo mencionaba las reformas que tuvo la del 17 con relación a la del 57 y que hoy en día la propia Constitución es un pergamino ahí todo despedazado que está pegadito apenas ya sosteniéndose, ¿no? Pero no porque no sirvan los principios, sino porque se ha violado, no hay un respeto a los principios constitucionales. Es decir, en el caso anterior se da el outsourcing ahora porque no hubo respeto a los principios constitucionales. Entonces ahora ya aparece esa modalidad, pues ahora hay que corregir. Yo creo que eso no sería el espíritu realmente de los legisladores, ¿no? Sino prever las cosas. Hay un detalle, por ejemplo, que la gente o los empresarios argumentan de que por la propia la actitud de los sindicatos se ven obligados a hacer este tipo de subcontrataciones. Y efectivamente, comentábamos fuera del programa con el licenciado Montaño que había gente en muchos sindicatos que no pueden hacer absolutamente nada que se salga de su relación o de su contratación y entonces estorban, es decir, causan problemas a la empresa por un bajo desarrollo porque no hay la disposición del trabajador realmente de cumplir con sus funciones. Paco. Sí, yo considero que allí precisamente debe haber reforma y transparencia en la cuestión sindical.
las relaciones laborales de alguna manera se han, vamos a decir así, que la fuerza trabajadora se ha vuelto perezosa en los sindicatos porque los protegen o sobreprotegen, y los líderes y una serie de situaciones que se dan en relación con los sindicatos que es sumamente terrible. La ostentación de la riqueza de los líderes sindicales, que insulta los yates, los departamentos en el extranjero, sus inversiones en otros países. Unas cosas terribles, no para beneficio de los trabajadores, sino para beneficio propio. Contratan a quien quieren contratar, al último ya parece que los sindicatos son los que manejan las empresas y no los empresarios, y eso ha dado al traste a la relación laboral, pero vamos a la cuestión legislativa. Particularizando aquí con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o con otras empresas, bueno, pues los tecnológicos, es decir, ya no se pueden, ya los sindicatos son los directores, son las administraciones, son todo, ¿no? La Secretaría de Educación, Petróleos, Comisión Federal de Electricidad y en fin, sindicatos poderosos, líderes poderosos que viven en el extranjero y siguen dirigiendo, que tienen órdenes de aprehensión y siguen manejando. En la libertad. En fin, creo que ahí hay un punto muy sensible en la cuestión de la reforma y parece ser que es a lo que no le van a entrar. Vamos a ver qué resultado se da al final. Pero vamos, en la cuestión legislativa es muy común que se hagan las normas y se les olvide leer la Constitución. Es increíble, pero sucede. Por eso hay una serie de leyes inconstitucionales. Ahorita yo creo que sería muy recomendable que los legisladores que están haciendo la reforma tengan a la mano la Constitución y los tratados internacionales que forman parte y que son la ley suprema en este país, y que además la propia Constitución ha tenido últimas reformas que obligan además la observancia de esos tratados, y parece ser que se están pasando por alto, y ya se puede prever en varias cuestiones que esas reformas van a resultar inconstitucionales. Ya en su momento los tribunales y los litigantes habremos de participar en esa contienda, pero ya se ve venir una serie de situaciones. Bueno, pues ya desde ahora se indica que este proceso ha sido totalmente alejado de esos principios, ¿no? Es decir, que ha habido una manipulación y ha habido una presión para que se autorizara mucho antes de que se autorizara en este mismo periodo para no dejarle compromisos a Peña Nieto. Pero bueno, son especulaciones, pero especulaciones que nacen pues de la no claridad de los procesos que se dan. Sí, tú mencionabas hace un momento que muchas de las leyes se dan y que son inconstitucionales porque no se entran a fondo, y bueno, pues tenemos el problema con los propios legisladores, con los propios diputados, que muchos de ellos tienen una carencia supina en materia de, bueno, no solamente no han leído la Constitución, sino que no hacen absolutamente nada, es decir, que estorban y que son proclives a apoyar este tipo de trabajos porque van con su representación plurinominal o proporcional. Pero bueno, ese es otro tema, pero que definitivamente también afecta en esta ley, o en la elaboración de las leyes, no precisamente de esta. Definitivamente, Samuel, como lo menciona aquí el abogado Francisco, esta reforma laboral que está en proceso, pues tiene que quedar acotada, ceñida estrictamente a lo que se norma en el artículo 123 constitucional. Si se sale, aunque sea 1 milímetro, pues será inconstitucional esa norma, ese artículo, y podrá ser declarado así por la Suprema Corte. Y si lo declara inconstitucional, pues entonces no va a ser inaplicable, ¿sí? Porque no se pueden aplicar normas inconstitucionales a la ciudadanía, a los trabajadores, e incluso a los patrones también, porque también a los patrones obliga la norma laboral. Y yo quisiera, ahorita que te mencionó Paco sobre lo que se deja al margen, lo que se ve que se está dejando al margen
en el actual proceso de reforma laboral. Pues bajo el supuesto, bajo la premisa de la autonomía sindical, dejan al margen precisamente la oportunidad que se tiene en esta misma reforma laboral de generar mayor transparencia sindical, sobre todo en el manejo de los recursos. Porque es evidente, es obvio, pues se nota, es notorio, decimos los abogados, pues que notorio y descarado. Hay líderes sindicales que ostentan pues una riqueza extraordinaria, que no lo ganarían ni 100 trabajadores juntos, ¿no? Entonces, esa transparencia sindical se deja al margen. Otra valiosa oportunidad que se deja al margen es el seguro de desempleo. O sea, si estamos basándonos en experiencias de otros países, por poner este tipo de pago por horas, la subcontratación ya está legalizado en Estados Unidos, en España, en Alemania, por decir algunos países. Por cierto, en España está generando ciertos disturbios, que la reforma española no tiene mucho tiempo. O sea, se está aplicando, ellos ya estarían en la segunda etapa que yo comento, ya en la aplicación de la norma, en la adaptación del pueblo a esa nueva norma, no solamente del pueblo, cuando hablo de pueblo hablo de patrones y trabajadores. Pero yo quisiera agregar, si me lo permiten, algunas novedades que están... porque bueno, al público a lo mejor le interesaría. Adelante. Novedades, ¿qué novedades? La subcontratación ya existía, ¿sí? Eso el pago electrónico ya existe. Entonces, ¿qué novedades? A mí me llaman la atención algunas novedades. Por ejemplo, que ahora la ley, así como está en proceso, ya se contempla el trabajo desde el hogar. Yo creo que si lo vemos así es muy importante porque actualmente tienes que ir a tu centro de trabajo, tienes que presentarte, registrar tu asistencia y estar ahí a la disposición del patrón durante el tiempo contratado. Y si no estás ahí no te pagan. Pues ahora la ley, este proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados ya prevé que las personas pueden trabajar desde su hogar. Claro, mediante un contrato, estableciendo las condiciones, ¿no? Y desde luego con el producto del trabajo. Que no se trata de decir, pues estoy en mi casa y estoy trabajando y haciendo qué, no, con un producto. Eso es algo importante de la norma. Se debe indiscutiblemente al avance de la tecnología, ¿no? Es decir, hoy tenemos el aspecto tecnológico, tenemos la computadora, podemos hacer videoconferencias a través de Skype, en fin, es decir, ya no hay necesidad de que se junten 5 gentes para tener una reunión de trabajo. Pues es interesante. Esa es una novedad. Quiero comentar otras dos. Permiso de paternidad, si me permites. Permiso de paternidad dentro del marco o el contexto de la equidad de género. Actualmente solamente existe el permiso de maternidad. Y no se trata de licencias de maternidad, no, que no se malinterprete. No, es el permiso que tiene derecho el padre cuando su hijo menor de edad, un bebé, un niño, ¿sí?, se enferma. Y que además su mamá trabaja, o él puede estar divorciado, separado, viudo. Él, en la nueva ley que está en proceso, va a tener derecho a un permiso de paternidad para ir precisamente a cuidar, a atender a su hijo. Esa es una novedad. Y otra novedad, que es sancionar el acoso sexual laboral. También es muy importante. El acoso sexual ya está previsto en la ley penal como un delito y aquí Paco es un especialista en esa materia. Sí, ya está, pero no estaba en la ley como una causa de rescisión, por ejemplo, para el patrón. Y probablemente se están dando, o eso será una práctica que en las empresas o en las instituciones se genere, se esté generando el tipo de abusos hacia la mujer trabajadora, para estarla condicionando, ¿sí?, para estarla hostigando, para estarla exigiendo, ¿sí?,
desde el punto de vista sexual, o sea, atentar a su libertad sexual. Entonces, ahora, en este nuevo proyecto, que ya está en proceso, pues la nueva ley ya se aprobó por la Cámara de Diputados, pero sigue el siguiente paso, ya el acoso sexual laboral está determinado como una causal de rescisión de la trabajadora e imputable al patrón, y si se demuestra, pues tendrá que indemnizar a la trabajadora. Entonces son esas tres novedades. Están haciendo señas de que ya el tiempo se nos termina. Son 2 minutos. Vaya, esto yo creo que están haciendo trampa en la cabina, porque esto no es cierto. Es decir, fue muy rápido esto. Paco, 1 minuto con la última opinión, porque ya están cortando. En realidad va a resultar muy interesante. Y bueno, también habrá que ver los tiempos que ya se concluyen aquí, pero también se concluyen en el gobierno. Esta reforma laboral debió haber salido antes, para mi gusto, para que tuviera mayor discusión, porque parece que es una reforma express. Se ve la urgencia y esa urgencia no deja buenos resultados. Es necesaria, estoy de acuerdo, debe hacerse y ojalá que se haga bien, y ya tendremos oportunidad en otra ocasión de hacer otro comentario. Pues algún tema muy importante que estabas tú enunciando hace un momento, pues sí, efectivamente es el enriquecimiento ilícito, pero autorizado por la propia ley, porque no hay ningún control de los propios líderes. Hemos conocido líderes tradicionales, los hay todavía, de Shams, que ahora es senador y es miembro destacado bueno, Francisco Pérez Ríos, La Güera Rodríguez, Víctor Flores, es un asesino. Víctor Flores es un líder ferrocarrilero que tiene varias muescas en su pistola de gente que ha mandado matar, un porrista en la Cámara de Diputados, y sigue siendo, me parece, que todavía legislador. Pues el tiempo se nos vino, yo les agradezco muchísimo su atención. Creo que esto da para otra entrevista, otro debate aquí, y ojalá que me permitan volverlos a invitar, porque creo que es sumamente importante que sigamos analizando este tipo de reforma que unos dicen que sí es buena y otros dicen que es mala, que va en perjuicio de los trabajadores, que va en beneficio de los empresarios, pero que de lo que no hay duda es que a los líderes no se les toca y que son impunes. Yo de mi parte, Samuel, ratifico mi agradecimiento por estar en esta mesa. Gracias a Cambio Michoacán, a ti, gracias a Paco por estar aquí compartiendo esta mesa de análisis. Muy honrado de mi parte. Y ya me gustaría tener la reforma en su momento, o sea la nueva ley, pues ahora sí, para comentarla artículo por artículo en cuanto a los que estemos reformados. El único pequeño avance que hay en la cuestión de la transferencia sindical es que ahora los trabajadores o los sindicatos van a estar obligados a informar periódicamente sobre las finanzas que manejan a sus trabajadores. A sus trabajadores. O a los agremiados. Así es, pues muchísimas gracias, muy buenos días.